La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, la realidad mirada a través del formato audiovisual y con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días, no quiero que me riñas hoy, pero te traigo uno de esos temas que no son especialmente agradables, pero que son excesivamente necesarios para la sociedad en la que vivimos. ¿Qué le vamos a hacer? No va de risas hoy, pero creo que le va a interesar a todo el mundo. No, desde luego no es compatible con el sosiego. Ahora bien, la naturaleza de la denuncia que recoge En el nombre de ellas, el caso Cote Cabezudo, una miniserie de televisión producida por señor Mono. Está en Netflix después de un periplo del que ahora hablaremos porque Ana Pastor ha contactado con Íñigo Pérez Tabernero, que es quien la ha producido, de la productora Señor Mono. Íñigo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién ha visto nuestras fotos desnudas? ¿A quién se ve en esos vídeos que grabó sin que lo supiéramos? ¿Hay alguna forma de borrarlos para siempre? Las preguntas nos martirizan desde que Cote Cabezudo decidió ponernos precio. 14,95 € la descarga. Es una historia extraordinariamente dura, ¿no? La historia es una historia que la primera vez que la escuchas no te la crees. Yo la primera vez que la escuché fue en mi casa, que Melchor Miralles me contó la historia y me dijo que iba a venir el propio abogado de las víctimas a contármela. Y cuando acabamos de que me contara la historia en mi casa y se fue, estuve toda la noche sin dormir, intentando procesar lo que me había contado y diciendo, bueno, si esto es así, no hay otra manera que hay que contarlo. Yo sabía algo de la historia también precisamente a través de Melchor Miralles, un fotógrafo donostiarra muy reconocido en la vida cultural de allí. Era un fotógrafo muy popular, considerado un artista sobre la superficie, pero que detrás de la misma pues se destapan denuncias por abuso sexual, estafa para varias modelos con las que había trabajado. Soy una de las 21 mujeres que se han atrevido a acusar a Cote Cabezudo. No sospechamos de él cuando era el fotógrafo más famoso de Donosti. Cote Cabezudo era un señor que, bueno, por ser yo de Donosti de toda la vida y tal, lógicamente pues había oído hablar de él. La ciudad le llamaba el maestro del blanco y negro, estaba muy bien considerado, exponía en la casa de fotografía. Si decimos el nombre, Cote Cabezudo, seguramente mucha gente dirá, esto me suena. Yo lo hablé con Íñigo cuando por primera vez me enseñó el documental, que es terrorífico y por eso creo que es muy necesario que hablemos de él. La historia podía sonarte, pero yo reconocí públicamente hace unos días cuando se estrenó en Netflix que yo había estado a por uvas, empanada, porque creo que es una historia que merecía ser contada. De hecho, me alegro mucho que cayera también en manos de Íñigo, porque creo que está muy bien contada. Pero este es un caso, como tú decías, de un fotógrafo en Donosti, un señor que está condenado por el Supremo y que está cumpliendo esa condena. O sea, que no estamos hablando solo de denuncias, que durante años, creo recordar, si no me corrige ahora Íñigo, desde los años 80, tenía un sistema de abuso organizado de la siguiente manera. Él era fotógrafo oficial, de moda, creativo, etcétera. Acudían a su estudio ahí en Donosti chicas muy muy jóvenes, ahí me parece que la edad media entre 14 y 25 años, una cosa así,
y allí se hacían unas sesiones de fotos que terminaban en muchos casos con abusos sexuales que eran grabados. Ese contenido obviamente estaba ahí también como una gran amenaza para ellas, que no se atrevían a dar el paso hasta que decidieron hacerlo, y hay decenas de mujeres que lo han denunciado. La justicia ha reparado en parte y solo en parte, y creo, Íñigo, que la mejor manera de intentar cerrar una herida, que obviamente es muy difícil cerrar, es el trabajo que habéis hecho, porque contáis todo e incluso aparecen ellas, algunas dando la cara y otras no, también por razones lógicas, pero los testimonios son absolutamente espeluznantes. Es que la historia es espeluznante. No sé si alguien es capaz, porque yo todavía no soy capaz de procesar que una persona en una capital de provincia mediana o grande, como queramos llamarlo, esté durante más de 30 años abusando de mujeres, y cuando ya no está contento con eso, a partir del 2000 decide explotarlo comercialmente en páginas de pornografía. Muchas de ellas eran menores y está certificado que eran menores, 15, 16 años, y te pones a pensar y dices, es imposible. O sea, no puede pasar eso. En mi país eso no ocurre. Estamos hablando de un señor muy conocido, muy respetado, dijéramos, de la alta burguesía de Donosti, que trabajaba para los mejores sitios, que colaboraba con el ayuntamiento, que entonces es como, pero esto cómo ha podido suceder. Y lo más duro de esto, lo más duro de esto no es que haya sucedido. Lo más duro de esto es que durante el proceso de rodaje yo he tenido que escuchar varias veces: bueno, si esto ya se sabía. Y luego hay una cosa que en el propio documental se deja entrever: la inacción de la justicia, los intereses, los vasos comunicantes, la mirada hacia otro lado, ¿no? La desidia, cuando no directamente la de taparlo, de ocultarlo, que es bastante, que es demoledora también. Bueno, al final yo creo que yo no te sé decir exactamente qué hay detrás, porque no lo sé. Pero sí que es cierto que es muy obvio que tú ves todo el documental y te das cuenta de que es imposible. De hecho, dentro del documental hay un catedrático de Derecho que hace lo que se llama un dictamen jurídico a cámara. No es su opinión, es un dictamen jurídico. Y habla de todas las irregularidades del proceso. Entonces, es como todo esto si todo esto sucede junto, ya no es un error, porque yo entiendo que un juez o una jueza o alguien pueda cometer un error, 2, pero cuando son 14, ya esto es otra cosa. También el reto para producir esto entiendo que es extraordinario, porque os encontráis con que del territorio de la denuncia al territorio del morbo puede haber una línea muy delgada. Habéis cuidado mucho tanto en el material como en la manera de contarlo, como en los propios testimonios, habéis cuidado mucho las formas, pero entiendo que es una línea complicada, ¿no?, que os preocuparía. En general siempre. Lo que pasa es que yo creo que hubo una cosa que es la que conseguimos hacer de un principio, que creo que es la que más nos salvaba, que es nosotros a las víctimas que quisieron participar, nosotros el acuerdo que teníamos con ellas es que primero ellas serían las primeras personas que verían el material, y si ellas todas no daban el ok, el material no salía. Y además a ellas se las grababa de 2 maneras, se las grababa a cara tapada y a cara descubierta. Bueno, era un poco más complicado de producción, pero se puede hacer al mismo tiempo, para que ellas, cuando vieran el material, pudieran decidir cómo querían salir, porque el proceso de cada una de ellas es distinto, y el momento anímico en el que están. Entonces, me dejó muy tranquilo si yo consigo que todas estas mujeres vean el documental y me digan, esa es la historia que yo quería contar y eso es tal, el morbo no puede estar. A mí me gustaría, Fer, preguntarle a Íñigo 2 cosas. Por un lado, el tema de las víctimas, de ellas contándolo, de cómo hay un relato muy común en todas ellas que queda muy claro también, que es abusar de la víctima y chantajearla después, ¿no? Entonces, cómo todas ellas, algunas porque eran muy niñas, al salir el primer día de sufrir los abusos, la mayor parte de ellas sienten vergüenza, intentan ocultarlo a sus entornos, y mucha gente dice, ¿y por qué vuelven, no? Pues precisamente por eso, porque son víctimas, ¿no? Y creo que ahí, Íñigo, habéis sabido retratar muy bien, con voces, como tú dices, muy diferentes, porque no hay un solo tipo de víctima tampoco en este caso, aunque todas fueran víctimas de Cote Cabezudo. Creo que habéis sabido contar muy bien qué es ser una víctima, y eso tiene muchísimo valor también.
Es que al final, yo siempre lo digo, es un depredador. Una persona que durante años está estudiando un sistema para abusar de estas personas y lo va perfeccionando, pero el hilo conductor, cuando tú te sientas con una de ellas, con dos, con tres y todas te cuentan la misma manera, las mismas frases, las mismas tal, dices, madre mía, es que tiene como un libro de procedimiento. Y claro, estás en una capital de provincia y de repente lo que te dice es, bueno, yo ya tengo este material porque no sabes que lo grabo en vídeo, lo grabo en fotos y tal. Y si no vienes dentro de una semana, pues lo va a ver tus compañeros de clase, tus padres, tu tal, no sé qué. Y bueno, pues hay muchas personas que dicen, vamos, antes de eso, vamos lo que sea. Y es terrible. Es terrible porque muestra lo indefensos que estamos por ese tipo de incomunicación. Lo otro que quería preguntarte, Íñigo, es, creo que has apuntado el acierto de Melchor Miralles en este caso de ir a contarte un tema en el que el resto estábamos, como yo decía antes, despistados cuanto menos. Y luego hay dos personajes que para mí son fundamentales, que están también desde el principio de la historia y son dos hombres buenos, que son el abogado y el fiscal y que combaten este sistema tan de protección y lo hemos visto en otros países, ¿no? Como un Harvey Weinstein puede hacer lo que hace porque el sistema le ha protegido durante mucho tiempo y su propio entorno. Y aquí, a pequeña escala, ha pasado un poco lo mismo. Pero sí que es verdad que la parte buena de esta historia es que las víctimas se encuentran con dos personas muy valientes, ¿no? Pues muy valientes y que en cierta medida podríamos decir que se han arruinado la vida. O sea, Mario es un abogado muy humilde en Oviedo, que yo creo que el sistema que había detrás de Cote lo que jugó es a este tío lo vamos a cansar y a este tío lo vamos a ahogar económicamente. O sea, pensar que Mario iba en autobús de Oviedo a Donosti cada vez que tenía que ir a una declaración, a una tal, muchas se las cancelaban, se las traspapelaban, se las daban para otro día. Esto ha sido así. Y Mario lleva 10 años. 10 años defendiéndolas pro bono y bueno, luego lo de la sentencia final es bastante terrible porque al final también a él de alguna forma le afecta. Y por el otro lado el fiscal Bermúdez lo veréis en la serie, pero se tiene que enfrentar a su jefa. Que es increíble ese momento en el documental, es absolutamente brutal. Es de película, aunque sea real, ¿no? No, es de película. O sea, es de película en un momento en que él le dice, oye, voy a ir a esta vista de prisión y voy a pedir prisión junto con el abogado de las víctimas. Y ella le dice que no. Entonces él le dice, bueno, pues yo no lo pediré, pero me ascribiré en el momento que lo diga, tal, no sé qué. Y entonces directamente le dice, pues no te preocupes, que ya voy yo a esa vista de prisión. Bueno, entiendo que para la producción del documental, claro, habéis contactado con los protagonistas, ¿con el fotógrafo también? Sí, o sea, es el documental o el reportaje o como quieras llamarlo, donde más noes he recibido en mi vida, Fernando. O sea, era un escándalo al principio. Era pero no se va a sentar nadie. Paradójicamente, el tema, yo no sé si es por la temática, por la sensibilidad, porque era una persona que tenía las puertas abiertas en la alta sociedad de San Sebastián, o por qué razón, pero os habéis encontrado con muchas dificultades. Una de ellas está en Netflix, se puede ver en Netflix, pero creo que también la misión no ha sido sencilla. No. Bueno, algo que no me ha pasado en la vida y que Ana seguramente como productora se lo cuento y tampoco es. Este documental se estaba produciendo para Disney y estuvimos 1 año y medio trabajando para ellos y de hecho pues acabamos el proceso de producción, que la gente quizá no lo sabe, pero el proceso de producción implica que primero entregas los guiones, entregas los brutos de grabación, entregas el premáster, entregas absolutamente todo. O sea, conocían perfectamente el contenido, todo estaba ok, estaban súper orgullosos del contenido. Se anunció a bombo y platillo por parte de Disney, se le mandó a un montón de mujeres importantes para que vieran el contenido y cuando quedaban 5 días nos dijeron que había unos problemas técnicos y después nos dijeron que no lo iban a emitir y bueno, pues
conseguimos, bueno, pues de alguna forma tener unas reuniones medio emocionalmente inteligentes en las que por lo menos conseguimos recuperar los derechos de las cintas. Y ahí empezó otro proceso de claro, busca un sitio donde quieran emitir algo que no es de ellos, que no tal, que no sé qué, y no puedo estar más agradecido a Netflix porque la reacción fue bastante rápida y positiva en cuanto vieron el documental. Déjame que cuente, Fer, que cuando Íñigo cuenta esto, que evidentemente él tiene una empresa y produce contenidos y lleva mucho haciéndolo, no está pensando cuando Disney lo tira y trata de meterlo en un cajón, él no está pensando en su empresa, él está pensando en que lleva años reuniéndose y sentándose con todas estas mujeres, algunas de ellas muy jóvenes, prometiéndoles que esto se va a hacer. Y sabe el destrozo emocional que es para ellas una vez que se ha anunciado, incluso, porque cualquiera que busque ahora mientras nos escucha en el nombre de ellas le aparecerá Disney. Claro, es un destrozo emocional tenerles que explicar, para ellas es como otro golpe más, ¿no? Revictimizarlas. Y por eso creo, como apuntaba Íñigo, que tanto el papel de Diego como Álvaro en Netflix, apoyando un tema que no conocían y que les ha llegado hecho, creo que también es muy valiente y habla muy bien de ellos contarlo para que todos nos enteremos. Sí, porque además, obviamente la gente no lo conoce, pero el momento en que esas 5 mujeres, de las 8 que hay en el documental, han dado el ok para de alguna forma dar su testimonio a cara descubierta, cuando ya les planteas una fecha de estreno, lo primero que tienen que hacer es, porque hemos estado asistiéndolas psicológicamente, es pasar por un proceso para afrontar ese momento. Porque sus vecinos lo van a saber, la gente de sus trabajos lo va a saber, sus familiares lo van a saber, cosas que hay mujeres ahí que han estado 25 años calladas. Enhorabuena por la valentía, Íñigo, enhorabuena por el producto final, porque es extraordinario, y por la temática en un tiempo como este, en el que es tan necesario poner el foco sobre los abusos y los excesos. Íñigo Pérez Tabernero, gracias de corazón. Yo te lo agradezco mucho, pero de verdad que las valientes son ellas, ¿eh? Un abrazo fuerte, suerte. Un abrazo, gracias por todo. Ana, tú incluso además lo viste antes de que se estrenase, me dijiste, oye, tiene una factura extraordinaria. Creo que todo además está verificado, todo lo que se cuenta en el documental. Sí, nosotros tuvimos la suerte de que Íñigo nos contactara precisamente por eso, para verlo y vamos, te digo, está documentado. Hay que recordar lo que tú apuntabas al principio. Esta es una persona que está condenada incluso por el Tribunal Supremo, se ha ido ratificando. Es verdad que las víctimas consideran que la pena no es, teniendo en cuenta cuántas víctimas son además, no es la que ellas esperaban, pero no hablamos de denuncias, no hablamos de sospechas, no, hablamos de un delito y de una condena, y todo está muy documentado, hay un trabajo periodístico detrás muy potente, y bueno, aquí en el equipo de Neutral tuvimos la suerte de verlo, ¿no? y de ver que es así, que se lo han currado también en ese sentido, así que es muy, muy recomendable. En el nombre de ellas, 3 capítulos en Netflix con esta denuncia, con este caso, con la mirada valiente de estas mujeres que emprenden ese proceso de denuncia sobre el fotógrafo Cote Cabezudo. Es un caso del que habíamos tenido muchas noticias, pero es verdad que había una cierta desidia alrededor del mismo, y desde luego hay que honrar también la tenacidad de Melchor Miralles, insistiendo tanto tiempo en visibilizar este caso. Pues Ana Pastor, Neutral, gracias de corazón, Ana, muchísimas gracias. Un abrazo, Fer. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de nada cambia de nada cambia de nada cambia de nada.